justo por la observación de esos países orientales que lograron un desarrollo verdaderamente, ¿qué diría yo?, un desarrollo notable para sus propios habitantes. Entonces yo noté que ellos tenían, número uno, un plan de largo plazo, y por eso nosotros hablamos del plan 2050 para Guatemala. El plan nuestro es en 40 años llevar al país a ser un país de primer mundo, a ser un país desarrollado. Ahora hablemos de qué se necesita para ello. En el plan la semilla fundamental es la educación. El país que no invierte en sus propios habitantes no tiene futuro. Invertir en los habitantes es invertir en salud, invertir en nutrición e invertir en educación. Después ya pasamos a un empleo. Pero hoy en día no podemos tener educación cuando tenemos 71.9% de niños indígenas con desnutrición crónica. Primero tenemos que solventar el problema de la desnutrición. Por ejemplo, Venezuela lo atacó hace 71 años, Costa Rica hace 41 años y nosotros no lo hemos hecho. Es una tarea pendiente. Entonces, para que nuestra teleaudiencia comprenda en toda su dimensión qué efecto tiene la desnutrición en el niño de 0 a 8 meses en el ámbito de su comprensión y su capacidad de Cuando el niño es desnutrido, de 0 a 3, su capacidad cerebral no se desarrolla. Punto. Lo voy a decir de una manera muy brusca. El gobierno chileno contrató a un experto y le dijo, queremos saber el tamaño del problema, cómo se soluciona y cuánto cuesta. Llegó y les dijo, este es el tamaño del problema. ¿Cómo se soluciona? No se soluciona y no cuesta nada porque no se soluciona. Porque ya no importa qué se haga después con el niño, porque fue limitada su capacidad cerebral. Entonces tenemos que trabajar en el niño de 0 meses ahora. Hoy. En el de 2 debemos trabajar con la señora embarazada. Esa es la realidad. Debemos trabajar. Cuando yo visito Telemán, Chicamán, cuando voy a Alta Verapaz, cuando voy al altiplano y ves una señora joven, tremendamente desnutrida y con 6, 8 meses de embarazo. Eso tenemos verdaderamente que trabajarlo. La desnutrición es el problema número 1, pero luego viene la inversión en educación. Nuestra propuesta es muy simple, Julio. Nosotros proponemos una reforma moral que es un ataque frontal a la corrupción, una reforma educativa y una reforma económica. Muy bien. Vamos a hablar más adelante del Plan 2050 de una manera más detallada. El Ministerio de Educación tiene el presupuesto más alto de todos los ministerios y tenemos aparentemente logros muy importantes en alfabetización. Creo que tenemos una plataforma bastante sólida como para poder empezar a trabajar. Vamos a ir a este corte comercial y volvemos con el doctor Harold Caballeros de Visión con Valores. Volvemos con el doctor Harold Caballeros y continuamos con el Plan 2050, que es su propuesta Visión con Valores. Y me abruma en alguna medida esa propuesta 2050. Son 30 años, 40 años de trabajo. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo poder darle continuidad? Porque ese es el secreto. Si una política pública verdaderamente estratégica, en donde podamos asumir el compromiso todos los guatemaltecos, incluso quien eventualmente pudiera ser su sucesor, si los guatemaltecos le dan a usted el voto para llegar a la presidencia, que su sucesor continuara con políticas públicas que son coherentes y que tienen un sentido. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el gran defecto nuestro es esa falta de continuidad. Pero nunca le hemos propuesto al país una visión de largo plazo, de la que los guatemaltecos se enamoren y se contagien y digan, esa es la Guatemala donde yo quiero que mi hijo viva. Ese es el Plan 2050, son 40 años. Son 10 planes de 4, lógicamente puesto que el periodo constitucional es de 4. Y Visión con Valores realiza este plan a través de las ventajas comparativas de Guatemala. Guatemala tiene grandes ventajas que no se han explotado. Entonces esas ventajas se deben convertir en realidad en nuestras ventajas competitivas, y deben darle al país el desarrollo. Entonces lo que hicimos fue ordenarlo en tiempo y hacer una escalera de 10 escalones de 4 años. Y lo trasladamos eso a una agenda legislativa, de manera que no depende del Ejecutivo nada más, sino que depende del Congreso de la República. Partimos de la premisa de que un presidente no se puede quedar 40 años, o un partido, pero sí puede tener diputados 40 años. Ya tuvimos a la democracia cristiana, el día de hoy tenemos diputados que están en su 6ª legislatura. Entonces es factible poner a los diputados durante 40 años con una sola agenda de desarrollo. Eso desde el punto de vista del partido a lo interno. Hacia lo externo,
si la visión la compramos los guatemaltecos, si Viva contribuye a decirle al país que hay que realizar un plan de largo plazo, entonces los guatemaltecos empezamos a generar lo que en otros países se llama un pacto social. Y eso no requiere una mejor calidad en términos, digamos, profesionales, para que no me malinterpreten. En el Congreso de la República, en los diputados, en la gente que participa, no requerimos una reforma para calificar al diputado, porque suena muy democrático y muy abierto el decir hoy que cualquier persona que tiene 18 años puede acceder a ser candidato a diputado del Congreso, pero los resultados están a la vista. Hay tanta ignorancia que no tenemos resultados en la legislatura, doctor. ¿Usted tendría una propuesta? Ahí me voy a ir otra vez al tema moral. Es una cuestión de liderazgo, es de dar el ejemplo. Si me acompañara uno de ustedes a cualquiera de nuestras reuniones en el interior de la República, estaba yo sentado en la mesa, había ingeniero, abogado, administrador, ingeniero, médico, me quedé perplejo. Debe ser más o menos 28, 29 años el promedio de edad de del comité ejecutivo, y todos son profesionales. Entonces, ese ejemplo, ese liderazgo es el que se necesita ir instalando. Porque si resulta que yo tengo al mejor beisbolista, entonces usted también se tiene que conseguir uno igual. Y ya empieza a haber una mística de profesionalidad. Bueno, pero eso lo aguanta el papel. La praxis es distinta, doctor. Yo creo que urgimos una reforma para calificar mejor al diputado. Cuando nosotros presentemos nuestra nómina de diputados, entonces ahí ya no es papel. Y esta gente existe y está en todo el país. Yo cité San Marcos, puedo decir San Marcos, están en todo el país. Es una nueva generación de gente. Vamos a acompañarlo en su optimismo. Doctor, el liderazgo religioso, ¿cómo aparta su imagen política de su pasado? Usted tiene un pasado de 30 años. Usted desarrolla una iglesia en Guatemala, la expande a América Latina y tengo entendido que está en Europa. Cuéntenos de eso. Bueno, yo trabajé 23 años como pastor, cierto, tenemos misiones de la Iglesia de Shaddai en todos los continentes, estaciones de radio, colegios en Europa, en Norteamérica. Yo pienso que eso es un logro en el servicio, en la vocación de servicio, en ese caso se dice al prójimo, que lo estoy extrapolando para acá y que no tiene gran variación, servir a la gente, servir a la gente. Cuando yo abandono el pastorado, lo hago por un hecho, que a lo mejor puedo citar aquí. Yo estaba predicando el amor de Dios, predicando las bendiciones de Dios, y de repente me aplasta el hecho de que 72% de nuestros niños están muriendo literalmente de hambre. Y eso solo se logra a través de la política pública. ¿Y dónde se realiza la política pública? En la arena de gobierno, y eso es lo que a mí me convence de dar este salto. Yo no creo que eso sea algo malo, creo que es algo bueno. No lo digo por eso, sino porque aún somos bastante conservadores. Yo soy católico. Y tengo muchos amigos evangélicos con los cuales me siento plenamente confortable. Me imagino que usted también se siente confortable con los católicos. Igual. Pero el problema es que siempre hay un interés de dividir. Y también en el mundo evangélico hay algunas experiencias donde no se sintieron muy confortables durante la gestión de Jorge Serrano ni durante la gestión de Fray Ríos Montt. No quisieran repetir esa experiencia. Yo no veo ninguna relación entre esas experiencias y su servidor. Aplicar la regla de 3, sinceramente es un error. Entonces tuvimos unos militares que fueron malos, entonces el general Pérez Molina tiene que ser malo. O como el ingeniero Serrano era ingeniero, entonces el ingeniero Colombia. No, yo no creo eso. Realmente no veo que eso vaya a ser un problema. Bueno, ojalá que no lo sea y que sean los actos y los hechos lo que realmente nos den los mensajes claros a los guatemaltecos, porque no quisiéramos más división. Aquí viene otra invitación real, entonces, si nos visitan en el Comité Ejecutivo Nacional del partido o nos visitan en el partido, yo mantengo el pulso. Tenemos 58% de católicos en el partido Visión con Valores. Esa es una buena noticia. En el Comité Ejecutivo tenemos católicos, muchas mujeres, muchos jóvenes, indígenas. Tenemos que ser una expresión, un reflejo de la sociedad guatemalteca. Me parece muy bien. ¿Cuándo va a notarse más su presencia en la vida nacional? ¿Qué tiene pensado? Porque entiendo lo de la ley, se lo pregunté al principio, se lo pregunto casi al final. Estamos realizando nosotros el ciclo de conferencias Viva, que tratan los problemas nacionales, que es una obligación de los partidos políticos. Estamos llevando a cabo un programa de educación cívica, que es una obligación de los partidos políticos. Estamos llevando a cabo una campaña de empadronamiento y afiliación, que es otro de los derechos y obligaciones de los partidos. No queremos violar la ley saliendo a hacer proselitismo o a poner vallas que tienen el rostro, que tienen el nombre o el cargo de una persona. Ya pusimos unas vallas
incluso nos las mandaron a quitar y no tenían ninguna de esas cosas. No entiendo cómo nos mandan a quitar las actuales, ¿verdad? Pero es porque se trata de diputados. Tenemos que respetar la ley si queremos nosotros un Estado de Derecho. Una pregunta, porque nos queda poco tiempo. ¿Cómo ve la campaña? ¿Cómo quisiera que fuera su relación con sus adversarios, que no enemigos, sino adversarios políticos contendientes, con el general Pérez y con candidato oficial, quien sea al final? Yo los miro como competidores, no los miro como enemigos. Estamos por presentarle a la sociedad guatemalteca un código de ética para las elecciones. Creo que las campañas negras, los insultos personales, son parte de lo que nos tiene en este Estado. Fue tan dura la campaña anterior que creó una enemistad irreconciliable, y entonces entre el general Pérez y el ingeniero Colom, los insultos fueron terribles a nivel personal, horrible, y luego genera un problema que los 13 o 14 millones de guatemaltecos pagamos, porque no hay una oposición propositiva, hay una oposición destructiva, y eso, nosotros no vamos a jugar ese juego. Me siento inspirado y vamos a tratar de seguir inspirando. Creo que nos merecemos los guatemaltecos un buen nivel de campaña electoral, un nivel de campaña alegre, propositiva. Creo que se evalúe la propuesta de cada uno. Y hay buenas propuestas, todos los candidatos, por lo menos con los que hemos hablado y que nos han aceptado estar aquí, tienen propuestas interesantes. Usted, por supuesto, la tiene, doctor. Nosotros le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Esta no es la primera y la última. Lo comprometemos a que nos siga aceptando participar. Nos faltan muchos programas. Y creo que se nos quedan algunos temitas en la mesa que a usted le va a interesar tocar más adelante. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Volvemos con ustedes para mis conclusiones. El doctor Caballeros compartió esta noche una visión llena de esperanza. Su discurso y la acción de su proyecto político Visión con Valores se basa en la ética, el apego irrestricto a la ley y la confianza en los guatemaltecos que actúan de buena fe. Cree sin duda en el hombre bueno y honesto y clama por la firmeza en la aplicación de la ley. Llamando las cosas por su nombre, el doctor Caballeros recordó algo crítico. Hace más o menos 35 años se habló de construir un periférico nacional que jamás se realizó por la corrupción cada día más notoria. Desde entonces no hubo proyecto capaz de sustituirle en funciones y peor aún en la confianza de los electores y de la juventud. Se debe confiar en la ley y hacer un compromiso para hacerla cumplir. Pero además debemos estar claros del futuro que esperamos y necesitamos para ir hacia adelante. Debemos corregir los problemas que están lastrando el futuro y corregirlos ahora y abordar desde ya temas clave como la nutrición de las futuras madres hasta la educación como pilar para el desarrollo. Reitero, es la visión de alguien que tiene fe en la esencia de los ciudadanos y confía en corregir los vicios insertados en nuestra realidad. El doctor Caballeros plantea un plan de 40 años para construir en ese periodo un nuevo país. Lo divide en 10 periodos de 4 años, tal y como lo establece la ley. Cierro esta reflexión o estas conclusiones recordando algo valioso que nos deja esta entrevista. Debemos construir un país a partir del respeto profundo en la ley, una ley que se aplicará en un país multiétnico y pluricultural, con una variedad de creencias y con necesidades diversas. Y yo les recuerdo algo que deberíamos tener presente. ¿Queremos un buen presidente? Empecemos por ser buenos ciudadanos. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos el próximo domingo en Destino 2000. Doctor, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Julio. Gracias. Lo que necesitamos es ética, es valores, es respetar la ley. Y esa corrupción nos hace perder dos cosas. No solo nos hace perder dinero, eso es lo de menos, nos hace perder la oportunidad. Todo el sistema de justicia ese que llamamos